Muy buenos días, queridas guerreras marianas, familias hermosas. Hoy sábado 19 de octubre. ¡Wow! Sábado 19 de octubre. Aquí estamos. Buenos días a todos ustedes. Un fuerte abrazo, saludito, saludito. Como ven, ¿verdad? Ahora tengo que usar suera. La temperatura ha bajado. Tenemos 39 grados Fahrenheit ahorita, ¿verdad? Qué hermoso cielo se ve, miren, detrás de mí, ¿verdad? Qué hermoso cielo acá en el rancho, ¿verdad? Acá en la ciudad de Hinckley. Miren qué bonito, ¿verdad? Se ve detrás de mí acá. Un cielo precioso, ¿verdad? Un cielo hermoso. Ojalá y lo podamos admirar, ¿verdad? Ustedes saben que les puedo grabar de adentro, ¿verdad? Del estudio. Pero me encanta grabarles aquí afuera en el rancho para que así ustedes aprecien también la naturaleza de Dios. Amén. Todo esto, creación de Dios. Nada se mueve sin la mano misericordiosa de Papito Dios. Amén. Buenos días, queridas guerreras marianas, familias hermosas, amados de Dios y amados nuestros. Te invito, ¿verdad?, a que te suscribas al canal de video, activa la campanita, ayúdale a un hermano a suscribirse el día de hoy, para que así juntos sigamos pescando familias para Cristo Jesús. Amén. Vámonos a la reflexión del Evangelio. Hoy la liturgia nos lleva nuevamente al seguimiento de San Lucas, capítulo 12, ¿verdad? San Lucas, capítulo 12, del versículo 8, ¿verdad? San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. Escuchemos. Mira lo que nos dice Jesús. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre, habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante la sinagoga, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Amados de Dios y amados nuestros, escuchemos estas tres enseñanzas hoy hermosísimas que nos da la liturgia del Evangelio hoy sábado. Primera enseñanza: cuesta estar del lado del bien. ¿Cómo es eso, hermanito Tony? Decía un hermano hace muchos años, él era de Torreón, Coahuila. Su nombre era Javier, que Dios lo bendiga. Allá por los años 95, 96, imaginen. Todavía el hermano Tony era narcotraficante. Pero yo me levantaba en la mañana y lo miraba enfrente de su casa. Y yo era un chaval, un cipote como de 24 años, 25 por ahí. Y yo le decía, oye Javier, ¿cómo estás tú? Su esposa se llamaba Doña Lupe. Y él me decía, yo estoy bien, me decía, pero estoy mal con la mujer. Y yo le decía, ¿por qué, Javier? Y él me decía, vieras qué fácil es quedar mal con la esposa, pero vieras qué difícil es quedar bien con la esposa. Él me decía así, siempre, Javier, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero mi esposa no está bien. Y me decía, ¿por qué? Vieras, decía él, era un señor gordo, así grande de edad, me decía, vieras qué difícil es quedar bien con la esposa, pero vieras qué fácil es, decía, quedar mal con la esposa. Yo me reía, no entendía el rollo, ¿verdad? San Pablo Apóstol, hoy 24 años después, convertido a Cristo, ¿verdad? Predicador católico misionero laico, ¿verdad? Hoy 24 años después, desglosando el Evangelio, dice San Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Dice, detesto hacer el mal, odio hacer el mal, pero ¿por qué termino haciendo lo que no debo hacer? Y él dice, por el espíritu maligno, dice, que está dentro de mí, que me ataca siempre, que me acosa a hacer el mal. Cuesta estar del lado del bien. Cuando lo queremos hacer, escuchen bien esto, cuando lo queremos hacer en nuestra propia carne, cuesta estar del lado del bien. Pero cuando le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, cuando todas las mañanas clamamos la ayuda del Espíritu Santo,
Cuando todas las mañanas clamamos al Espíritu Santo por la intersección de María Santísima, su novia, su esposa, es más fácil estar del lado del bien. Porque el Espíritu Santo viene y nos da la sabiduría, nos da el discernimiento para hacer el bien, para poder decirle no al pecado y sí a la gracia de Dios. Entonces tenemos que clamar todas las mañanas, dice el Papa Francisco, y a cada instante la ayuda del Espíritu Santo, para que nos dé la fuerza de poder decirle no al pecado y sí a Cristo Jesús. Amén. Segunda enseñanza, el pecado contra el Espíritu Santo. Escuchemos esto acá. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Alguien me preguntaba una vez en un congreso donde estaba predicando la palabra de Dios, hace bastante tiempo, me decía: hermano Tony, yo sé que tú eres un apologético cristocéntrico, un apologético que aplicas la justicia, la misericordia, que no hace sentir mal a nadie. ¿Por qué dice que Dios perdona todos los pecados? Mateo capítulo 7, ¿verdad? Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a la misericordia de Dios. ¿Y por qué dice que el que calumnia al Espíritu Santo no habrá perdón? Ni aquí ni allá. Le digo, esto es fácil de entenderlo. En sí, le digo, no hay pecado que Dios no perdone. Todos los pecados, dice Efesios capítulo 7, capítulo 2, versículos 7 y 8, perdón, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice que mis pecados y tus pecados, por la sangre que Cristo derramó en la cruz, ya están perdonados, todo. Pero el que calumnia al Espíritu Santo no. ¿Por qué? En sí, lo que nos está diciendo aquí es que Dios no puede perdonar un pecado de aquel que nosotros no nos arrepintamos. Es claro. Si tú no te arrepientes del pecado que estás cometiendo, te mueres, no estás perdonado. Dios no te perdonó. Pero si yo, dice en Isaías 55, ¿verdad? Del 6 en adelante, busquen a Dios ahorita que pueden, llámenlo ahorita que está cerca, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, porque su misericordia es eterna. Pero si tú y yo no me arrepiento del pecado en el que estoy viviendo y muero, voy al infierno, porque no me arrepentí. Entonces, en sí, no es que no perdone al que calumnia al Espíritu Santo, no, sino que no perdona aquel pecado del cual tú y yo no nos arrepentimos. Pero si tú te arrepientes del pecado en el que estás y vuelves a los pies de Cristo, está perdonado ese pecado. Si yo me arrepiento, ¿verdad? Si yo me arrepiento del pecado del que yo estoy o el que yo estaba, Dios me perdona el pecado. Hay un dicho por ahí que no sé de quién es, pero dice así. Dice, tú miraste cometer pecado al hermano, pero no lo miraste cuando se arrepintió. Tú vistes caer en pecado al hermano, pero no lo vistes cuando dobló rodilla y se arrepintió de ese pecado. Al momento que se arrodilló y pidió perdón de ese pecado, Dios lo perdona. Es por eso que hoy en día nuestra Santa Madre Iglesia Católica, después del documento del Vaticano II, cuando las personas se quitan la vida sola, ahora se le ofrece misa de cuerpo presente en la iglesia. Antes del documento del Vaticano II no se le ofrecía misa, pero después del documento del Vaticano se llegó a conclusión que antes de morir, solo Dios y la persona saben si se arrepintió del pecado en el que estaba y Dios lo perdonó. Amén. Clarito, ¿verdad? Tercera enseñanza, sé amigo del Espíritu Santo. Escuchemos esto acá. Cuando los lleven ante la sinagoga, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Seamos amigos del Espíritu Santo. Hagámonos amigos del Espíritu Santo. Le digo yo a los alumnos cuando les estoy dando clase de formación de predicadores, ¿verdad?
yo les digo al alumno, miren, ustedes preparen su tema. No se apuren que al momento que vamos a predicar la palabra de Cristo enfrente, todo el tema que nos quemamos las pestañas preparándolo, no lo compartimos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Porque es ese tema que tú preparaste, es que yo preparé, es lo que yo deseo predicar, es lo que yo quiero predicar al pueblo. Pero lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo predicarle al pueblo, que el pueblo conozca de Él, es diferente. En el momento que estoy en el estrado y voy a predicar, cambia el Espíritu Santo la prédica. Sigue, le digo yo al alumno, sigue. No te sientas nervioso, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando el pueblo dice, ese hermano está ungido. Hubo milagro, hubo sanación, hubo liberación. ¡Wow! Nunca lo había escuchado con tanta sabiduría. Es porque ese predicador católico laico, o ese cantante católico, o ese sacerdote, o ese diácono religiosa, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Pero hay predicador católico laico, hay sacerdote, misionero, diácono, religiosa, o cantante católico, que quieren predicar lo que ellos prepararon. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Seamos amigos del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte al canal de video. Activa la campanita. Ayúdale a un hermano a suscribirse hoy. Y no te olvides, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén.